Bien, una vez que hemos hablado de lo que es un circuito eléctrico, de qué tipo de excitación tienen, en general, bueno, con qué tipo de circuito vamos a trabajar aquí, vamos a hablar ahora de lo que son los elementos pasivos. ¿Vale? Elementos pasivos van a jugar realmente un papel fundamental porque son aquellos elementos que disipan o intercambian energía con la red. Por ejemplo, tengamos un circuito cualquiera, como el que estoy dibujando aquí, en el que hay una fuente de tensión y un elemento cualquiera, simbolizado por esta caja. Vamos a aplicar una tensión V que tiene una polaridad positiva, bueno, pues como la marcada aquí. Vamos a poner nombre A al elemento y vamos a permitir que por aquí circule una determinada corriente I. Puesto que he aplicado tensión a este elemento y puesto que el circuito está cerrado, va a circular esta corriente. Así que el circuito, digamos, va a funcionar siempre y cuando tengamos conectados estos elementos activos y estos elementos pasivos. Esto es fundamental. Así que en primer lugar, y ya entrando en materia, vamos a hablar de las resistencias, que por definición vamos a decir de ellas que son elementos que disipan energía. Esta es la definición fundamental de una resistencia, o quizás la definición más básica, ¿vale? Se puede hablar de otra, pero bueno, esta es la más básica. Así que a un elemento cuando se le aplica tensión, pues circula corriente y bueno, se observa que disipa energía, ¿vale? Vamos a denotar por el símbolo R y el símbolo que vamos a trabajar va a ser este, o bueno, podemos poner más de una ondulación y bien, tendríamos este otro símbolo, aunque bueno, ambas significan lo mismo. Además, también tenemos una simbología especial para cuando queremos indicar que una resistencia es variable y la vamos a poner, fijaros, con una flechita atravesada, y esto nos va a decir que tenemos una resistencia variable, ¿de acuerdo? Mientras que estas dos de aquí, ¿vale? Nos va a indicar que es fija. Así que tendremos una resistencia fija. Os preguntaréis un poco qué es R, ¿no? La pregunta, digamos, donde podemos ir a lo que es la esencia, qué es una resistencia. Bueno, la respuesta macroscópica es sencilla. Podemos hacernos esa pregunta, microscópica o macroscópica. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar ahora mismo de una respuesta macroscópica. Yo estoy pintando aquí un trozo de material en el cual voy a simbolizar una serie de circulitos que son átomos, en fin, la famosa red cristalina que todo el mundo conocerá de materiales, ¿no? Así que está dispuesto de una forma determinada y hay un patrón que describe a este material. De manera que, siguiendo el principio macroscópico del que estoy hablando, hay un electrón, ¿de acuerdo?, que va a originar una corriente que al fluir a través de este material, se va a encontrar con una oposición a pasar por ese material. Ya estáis viendo que todas estas partículas están juntitas, y por tanto eso va a generar en teoría una especie de oposición, ¿vale? Este modelo de pelotita, cuando intente pasar el electrón, pues seguramente se chocará y esa oposición en la que digo yo que va a originar el concepto de resistencia, ¿vale? O sea, yo aquí estoy pintando otro material en el cual las partículas están más separadas y bueno, pues la lógica nos dice que este mismo electrón, cuando intente fluir, pues efectivamente se va a encontrar con muchas menos partículas, con lo cual es esperable que tenga una menor resistencia. Sin embargo, por arriba, si os fijáis, hay menos huecos donde pasar. Bueno, a este concepto macroscópico lo vamos a llamar resistencia, y vamos a entender por resistencia eléctrica la oposición de un material al paso de corriente. Esta oposición sigue una ley muy interesante y que fue descubierta por un tal
Ohm, y esto hace ya pues bastantes años, en el siglo XIX. Y consiste, bueno, la ley se descubrió dándole diferentes valores a la pila que veis ahí y medir los valores de corriente que obteníamos al colocar una resistencia en lugar de de ese elemento cualquiera, que puede ser cualquier cosa, bueno, se colocaba una resistencia. Así que dibujando una gráfica en la cual en el eje X tenemos tensión y en el eje Y tenemos corriente, y bueno, pues ya digo, el método obtenía valores para una determinada tensión V1, pues se medía una determinada corriente I sub 1. Para un determinado valor V2 se sacaba una determinada corriente I sub 2. De tal forma que aquí tendríamos el punto 1, el punto 2. Bien, si esto lo hacíamos para diferentes valores, V3, V4, etcétera, etcétera, pues son descubrió que, como ya sabéis, bueno, la respuesta, lógicamente, es una respuesta lineal. La respuesta era una recta. De tal manera que la pendiente de esa recta, que la estoy dibujando por aquí, ¿vale? Esa pendiente M, se corresponde justamente con el valor de la resistencia. Es decir, la relación que existe entre la tensión y la intensidad es justamente el valor de R, ¿vale? Y a esto, bueno, se le conoce como ley de Ohm. Pues bien, cosas interesantes que le sucede a la ley de Ohm, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí. Bueno, bien, más concretamente a la resistencia, Bueno, resulta que una resistencia va a depender fundamentalmente de tres factores. El primero de ellos va a ser el material. ¿Qué tipo de material estoy usando? No es lo mismo un material metálico que un material no metálico o un aislante. La resistencia cambia enormemente, así que el material influye. Por otro lado, va a importar la forma o geometría que tenga, en este caso, el objeto que hace de resistencia. No es lo mismo un material con forma de cable que un material con forma de placa o una forma aleatoria. Esto influye a la hora de la resistencia que presenta ese material. Y finalmente también va a depender de la temperatura, como no puede ser de otra manera. Ya sabéis, en ingeniería casi todas las cosas tienen dependencia con la temperatura. Así que vamos a estudiar cada uno de estos tres efectos y vamos a empezar pues estudiando vamos a estudiar la dependencia que tiene la resistencia con el material. Para formas relativamente simples, sin entrar en mucha más complejidad, se demuestra que la resistencia es proporcional a un parámetro que se conoce como resistividad, y se denomina por la letra griega ρ, ¿vale? Resistividad. También es proporcional a su longitud. Longitud, bueno, entiéndase por la longitud en el eje, digamos, de mayor importancia y preponderante en el material, y dividido por la sección justamente de ese eje del que hemos hablado antes, por la cual, digamos, circula la corriente eléctrica. Esto también lo podemos poner como L partido C, siendo C la inversa de la resistividad y a la cual se le conoce con el nombre de conductividad, ¿vale? Un parámetro que usaremos mucho, sobre todo en el cálculo de instalación eléctrica. Y finalmente, bueno, la sección que presenta el cable al paso de corriente eléctrica. Las unidades de todo esto, bueno, pues ya sabemos que las resistencias son ohmios y por tanto, bueno, pues bastante fácil de entender. Por tanto, si la longitud se mide habitualmente en metros y la sección, bueno, es muy típico darla en milímetros cuadrados, bueno, pues esto permite deducir que la resistividad del material se va a medir en ohmios por milímetro cuadrado partido metro. Mientras que la conductividad, pues no será la inversa, será metros partido ohmio y milímetros cuadrados. Valores típicos para materiales importantes en ingeniería eléctrica. Fijaros, por ejemplo, el cobre, muy importante, tiene un valor de aproximadamente 56. ¿Vale? Esto para la conductividad, como estoy indicando. Otro material importante, el aluminio,
bueno, tiene una conductividad menor, estamos en el entorno de los 36. Lógicamente, bueno, esto varía del tipo de aleación que se use de aluminio o de la impureza que pueda llevar, pues cualesquiera de estos dos materiales, pero aproximadamente son los valores típicos con los que se suele trabajar, ¿eh? Fijaros, el cobre mucho mejor conductor que el aluminio y por esto, bueno, pues se suele emplear bastante más, ¿eh? Aunque bueno, también hay que decir que lógicamente el cobre es más caro, ¿eh? Y el caro, bueno, pues función de los precios y puede ser más interesante, por ejemplo, emplear cobre o aluminio en función de la aplicación, en función del coste, en función de todas esas variables. A modo orientativo, fijaros, el cobre, mercado internacional, pues vale sobre unos 5.200 euros por tonelada, ¿vale? Esto es puro, en bruto. Sin embargo, el aluminio, el precio que se valora, que se maneja en el mercado está en torno a 1.591 euros la tonelada, ¿eh? Hay bastante diferencia. Aunque bueno, lógicamente cada material tiene procesos diferentes a la hora de, digamos, de dejarlo convenientemente para su uso en ingeniería eléctrica, pero bueno, ya estáis viendo que el aluminio es bastante más barato que el cobre, ¿eh? Se suele emplear, bueno, gracias a que es bastante más barato. Vale, seguimos adelante y respecto a la forma y a la geometría ya hemos dicho algo en la parte de material, forma o geometría. Bueno, R va a ser igual a la resistividad que ya hemos visto, ¿eh? Y la relación entre longitud en el eje preponderante y la sección transversal, ¿eh? Por tanto, para una longitud, digamos, alta, elevada, vamos a tener una resistencia pues que también va a ser elevada, ¿eh? Va a ser alta. Esto encaja bastante con lo que hemos visto anteriormente en nuestro modelo de electrón que pasa por medio de un material lleno de dificultades, ¿eh? Fijaros, aquí tenemos el concepto de resistencia, oposición al choque que tengo del electrón con las partículas. No es lo mismo tener un trozo corto a tener un trozo muy largo, ¿vale? Claro, las posibilidades de que me choque durante el camino son mayores, así que este modelo macroscópico, pues de alguna forma, pues sigue encajando. Volviendo a donde estábamos, el otro parámetro, que es la sección, pues también, si la tenemos grande, elevada la sección, bueno, pues fijaros, en este caso la resistencia va a bajar. Así que esto también tiene su lógica y con el mismo modelo de antes, tener una mayor sección, digamos como que le damos más hueco, más espacio al electrón para poder pasar. Aunque bueno, ya repito, esto de un punto de vista microscópico cuántico no es así, pero de un punto de vista macroscópico el modelo nos vale, ¿eh? Tener secciones grandes nos permite acomodar mayor cantidad de corriente, por tanto, cuando queramos transmitir grandes cantidades de potencia, grandes cantidades de corriente en definitiva, vamos a tener que emplear grandes secciones sí o sí. Y finalmente, el otro parámetro que nos falta por comentar, que es el parámetro temperatura. Podemos representar la variación aproximadamente mediante una ecuación lineal, ¿vale? Sería el modelo más básico. Es decir, una resistencia va a tener una dependencia que va a poder modelarse mediante un valor R sub 0 más un determinado valor alfa que multiplica a la temperatura, ¿vale? Típica expresión lineal, ¿eh? Fijaros, eje X temperatura, eje Y resistencia y una recta, ¿vale? Un modelo sencillo y simple, aunque lógicamente esto se puede complicar mucho más, ¿vale? También es típico encontrar una expresión un poquito más elaborada en la cual representamos la resistencia a una temperatura T sub 2, digamos, que queremos, en la cual queremos averiguar la resistencia, como el valor, digamos, en base a una resistencia que tengo a una temperatura inicial T sub 1 multiplicado por 1 más un coeficiente alfa y la diferencia entre las dos temperaturas con las que estoy trabajando, la temperatura inicial y la temperatura final. Es decir, la temperatura final depende de la temperatura inicial, T sub 1, de un cierto coeficiente, que se conoce como coeficiente de la variación de la resistencia con la temperatura, y por supuesto la temperatura a la cual pues quiero llegar o quiero hacer cálculo. Para que tengáis una referencia, igual que he comentado antes con la conductividad, pues el parámetro alfa,
En el caso concreto del cobre, le vamos a poner aquí alfa C sub U, pues vale 1 partido 234,5. Y bueno, por supuesto, las dimensiones son las de 1 partido grado centígrado. Bueno, seguimos hablando de cosas interesantes respecto de la resistencia. Y una cosa interesante justamente es ver pues, qué pasa con la potencia y la energía que se disipan en una resistencia, ¿vale? Hemos dicho que la resistencia es el típico elemento donde se va a disipar energía que provienen de los elementos activos. Así que nada, hablemos de la potencia y la energía en una resistencia. Por definición, la potencia siempre va a ser la misma en cualquier elemento, ¿vale? Y ya sabemos su expresión. Multiplíquese la tensión por la corriente y eso, bueno, nos va a dar la potencia. Y esto siempre será así, ¿vale? En cualquier tipo de circuito. Si queremos ponerlo de forma genérica, pues para una tensión cualquiera, por ejemplo, que puede tener una dependencia temporal, pues la multiplicaremos por la corriente que tiene su dependencia temporal, con lo cual no me ciño a ninguna forma de onda, sino que, bueno, podemos poner cualquier cosa. Esto, fijaros, lo vamos a poder poner de otra manera, teniendo en cuenta que hay una cosa que se llama la ley de Ohm, que relaciona la tensión y a la corriente, lógicamente. Así que introduzco la ley de Ohm en esta expresión y, bueno, la voy a sustituir en la parte de la tensión, ¿vale? El producto de resistencia por intensidad. Con lo cual, aquí me queda R por la tensión, perdón, R por la corriente, es decir, R por la corriente al cuadrado, ¿vale? Resistencia por corriente al cuadrado. De forma que puedo decir que la potencia que se disipa en una resistencia eléctrica es proporcional a la intensidad al cuadrado, ¿vale? Y pues la constante de proporcionalidad, lógicamente, pues la propia resistencia. Si en vez de haber sustituido la tensión, ¿vale? Como hemos sustituido ahí, ¿vale? Fijaros, hemos usado, bueno, R por I, bueno, si sustituimos en la corriente en vez de en la tensión, y también, lógicamente, aplicando la ley de Ohm, ¿el resultado cuál habría sido? Bueno, pues en este caso, lo que tendríamos es que la tensión al cuadrado, bueno, UDT partido R, fijaros, esto de aquí, la ley de Ohm, despejando la I en vez de la U, a lo que voy. Eso es igual a la tensión al cuadrado partido la resistencia. Es decir, la potencia que consume o que demanda una resistencia eléctrica es proporcional a su tensión al cuadrado. Y en este caso, la constante de proporcionalidad es la inversa de la resistencia. Podemos ir un paso más allá y en vez de hablar de potencia, pues por ejemplo podemos hablar de energía. Así que, usando la letra E mayúscula mejor que la E minúscula, que la reservamos normalmente para hablar de electrones, fijaros, la energía no es nada más que la potencia por el tiempo, ¿no? Tengo tanta potencia, veo cuánto tiempo transcurre y eso es la energía. Así que sustituimos R de t al cuadrado por el tiempo y eso sería pues la expresión que tendría la energía, ¿vale? La cual ya sabéis tiene unidades de energía, julio, o según, bueno, lo que solemos usar en ingeniería eléctrica, que son kilovatio hora, ¿vale? Una cosa importante que quiero destacar ya, kilovatio hora, fijaros, la primera K minúscula, W mayúscula y la H minúscula. Es muy importante que respetemos esto, ¿vale? Porque suelo ver cosas, digamos, raras. No se pone K mayúscula, ni W minúscula, ni nada, tal cual lo pongo ahí. Finalmente, para terminar de hablar de la resistencia, vamos a ver dos casos muy interesantes de valores límites de resistencia. Por un lado, vamos a tener, en el caso de una resistencia, bueno, valor muy pequeño, un valor en este caso tendiendo a cero, a la cual vamos a llamar el caso de cortocircuito. Es decir, en cuanto tengamos situaciones en las que la resistencia es muy pequeña, diremos que estamos en una situación de cortocircuito. Por contra, vamos a tener otra situación opuesta, en la cual la resistencia es muy elevada, muy grande, casi tendiendo a infinito. Y aquí, bueno, hablaremos de situación en la que estamos en un circuito abierto. Así que tenemos por un lado cortocircuito y circuito abierto. ¿Cuándo se va a producir esto? Bueno, pues vamos a verlo.
Primero dibujamos un circuito en el cual tenemos una fuente, en este caso de continua, típica pila, batería, que alimenta a una resistencia. Vale, la fuente de valor V con su positivo y la resistencia valor R junto con la corriente I. Aplicamos la ley de Ohm, muy fácil, ya sabéis, V igual a R por I. Luego voy a poder despejar la corriente fácilmente, como I igual a V partido R, ¿vale? Tensión partido resistencia. Ya estáis viendo lo que va a poder suceder con esta expresión si yo tengo una tensión más o menos constante y resulta que empieza a variar la R, ¿vale? Bueno, pues la I lógicamente me va a cambiar. ¿Cuál es la curva de I en función de R? Bueno, pues ya estáis viendo que es la típica curva de la inversa de X, que aquí, bueno, pues lo podéis hacer con MATLAB, con Wolfram Alpha, podéis dibujaros la curva. Ahí tenéis lo que sería la función, pues 1 partido X, ¿vale? ¿Qué le pasa a la variable X cuando toma valores muy grandes? La variable Y, pues nada, tiende a 0, se hace muy pequeña. Sin embargo, para valores muy pequeños, fijaros, la Y tiende a tener valores muy grandes. Así que si mi resistencia toma valores muy pequeños, como está ahí, bueno, pues la variable I, en este caso que es la corriente, pues toma valores extremadamente elevados. Idealmente cuando estoy en el 0, ¿vale? Cuando la R vale 0, la corriente es infinito. Así que una situación en la cual tengo problemas. Porque la corriente grande, ¿vale? Cuando tengo corriente elevada, esto generalmente es sinónimo de problemas. Lo pongo con mayúsculas porque los problemas son gordos y hay que prestarle mucha atención, y uno de los principales asuntos que hay que prestarle atención es tener corrientes grandes. ¿Y el por qué? Pues lo acabamos de ver hace un momentito, y es que la potencia disipada, que es proporcional a la intensidad al cuadrado, bueno, pues claro, cuando la corriente se hace grande, lógicamente la potencia pues también se hace muy grande. Incluso, fijaros, como vale al cuadrado, mucho más grande. Una potencia muy elevada pues implica una energía muy elevada. Al final, energías muy grandes, habitualmente en espacios pequeñitos y durante tiempos cortos, pues su significado de explosión o incendio o similar. Y este es uno de los principales problemas que tenemos en ingeniería eléctrica, que se produzcan cortocircuitos, es decir, que se produzcan corrientes muy elevadas debido a que existen circuitos donde la resistencia puede tomar valores muy pequeños. Tiene un valor determinado, baja mucho y automáticamente se produce el cortocircuito, la intensidad grande, la potencia grande. Por contra, si analizamos el problema, digamos, de cortocircuito, donde la resistencia es muy elevada, fijaros, vuelvo a pintar el circuito con su tensión, su corriente, su resistencia, ¿vale? El circuito igual que el anterior, ponemos otra vez la ley de Ohm y despejamos la intensidad como V partido R, ¿vale? Esto ya lo hemos visto. Si ahora lo que hacemos es que esta R tome valores extremadamente grandes, fijaros que estaríamos en esa parte de la gráfica, ¿vale? Pues claro, la corriente en ese caso toma valores pequeños. Idealmente, si nos vamos a valores de X muy grandes, infinitos, pues la corriente casi que vale 0. Así que la I va a ser muy pequeña, ¿vale? Idealmente va a tender a 0 cuando la resistencia sea muy grande. Y esto en general, bueno, pues no genera problemas, ¿vale? No es problemático. Bueno, por la misma razón que antes. Si P es proporcional a la intensidad al cuadrado, si la intensidad tiende a 0, pues la potencia va a ser prácticamente 0. ¿Como mucho qué va a suceder? Bueno, pues como mucho lo que va a suceder, fijaros que el circuito se nos va a romper simplemente, ¿vale? Digamos que, bueno, pues se rompe, lo voy a simbolizar de esta manera, me cargo la resistencia, lo dejo abierto y al romperse, pues la corriente deja de fluir. Simplemente una corriente que venía por ahí ya no puede pasar, ¿vale? Ya no va a poder circular, por tanto, este circuito ya no tiene corriente. El circuito, bueno, se rompe, deja de funcionar de manera adecuada, lo que uno espera, pero no genera la problemática que sí puede generar un cortocircuito, debido a la energía involucrada puesta en juego. Así que estos dos casos límite, R tendiente a 0, cortocircuito, y R tendiente a infinito, circuito abierto, van a ser casos muy interesantes y que van a aparecer mucho y que deben ser estudiados con detenimiento para entenderlos bien, para intentar evitar los problemas que pueden generar cada una de estas situaciones. Bien, seguimos hablando ahora de los elementos pasivos, bueno, de más elementos pasivos,
Ya hemos visto lo que son las resistencias, cómo se comportan. Y ahora vamos a pasar a hablar de otro elemento importante como son las bobinas o inductancias, ¿vale? Inductors en inglés. En fin, se puede conocer de esta forma también. Las bobinas o inductancias tienen, bueno, un simbolito que, fijaros, es como un cable arrollado haciendo circulitos, ¿vale? De valor fijo o de valor variable si le ponemos, pues como en la resistencia, la raya, digamos, la flechita ahí cruzada. ¿Y en qué consiste una bobina? Os preguntaréis. Bueno, pues una bobina, fijaros, es un elemento bastante simple y tiene que ver más que nada con la forma de, digamos, poner un cable, un conductor o un hilo. Aquí os quiero representar un cilindro que va a servir como mártir y bueno, tengo un hilo, fijaros, de un conductor cualquiera, el que sea, que voy a arrollar de esta manera. Lo voy a hacer a lo largo pues de este cilindro, de tal manera que bueno, mi hilo simplemente va a tener una serie de vueltas conformando una espira. Al final pues tendrá una serie de, pues, de espiras, pues por ejemplo n espira, ¿vale? En principio ya os digo, vamos a usar un material lógicamente conductor que habitualmente será o bien cobre o bien aluminio, que se puede hacer por supuesto de otro material, ¿eh? Pero bueno, lo interesante de este asunto es que el mero hecho de enrollar el hilo alrededor de esta superficie, de este cilindro, va a permitir que cuando por esa bobina empiece a circular corriente, que lógicamente lo voy a poder conseguir siempre y cuando monte un circuito al que conectar esa bobina, fijaros, aquí estoy montando el circuito, tengo una tensión que genera una corriente I, bueno, pues por ahí va a circular una corriente I, ¿vale? Y lógicamente pues esa corriente va a circular por las espiras que estoy señalando y al final, bueno, pues esa corriente va a generar, como hemos visto en su momento, un campo magnético, lo estoy dibujando, fijaros, tiene esa forma. Pues hay un polo norte y hay un polo sur. Recordad el polo norte por donde salen las líneas de fuerza, polo sur por donde llegan las líneas de fuerza. Así que la circulación de esa corriente a lo largo de ese conductor, a través de esa espira, va a provocar un campo magnético. Pues bien, si recordáis, bueno, hay una famosa expresión que me permite, digamos, hallar la tensión que se origina en un conductor metálico cuando está sometido a un campo magnético y, digamos, hay un flujo que lo atraviesa. Así que cuando tenga un flujo que varía con el tiempo, ¿vale? Como el que estoy señalando aquí, fijaros, un flujo que varía con el tiempo importante, en ese momento me va a aparecer una tensión entre los terminales del elemento de turno. ¿Y entre qué dos terminales sería en este caso, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Pues justamente los que estoy señalando aquí, ¿vale? Tendríamos un terminal ahí a la derecha y un terminal a la izquierda, ¿de acuerdo? Terminal A y terminal B. Así que entre el terminal A y el terminal B va a aparecer una tensión que llamo VAB y que coincide justamente con la E que me viene de la ley de Faraday, de la Faraday Length, que está por aquí. Es relativamente sencillo hallar el valor de esa tensión, ¿vale? No tiene mucha complicación, tampoco me voy a entretener mucho más. Simplemente, bueno, la vamos a nombrar U para ser consecuentes con la denominación que vamos a usar para hablar de tensión en circuito eléctrico. Esa tensión, fijaros que depende del tiempo, va a ser proporcional a la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿eh? Básicamente porque realmente el flujo es que es proporcional a la corriente, ¿vale? Esto se ve en cualquier curso básico de electromagnetismo, ¿vale? Fijaros, a mayor corriente, pues mayor flujo, una cosa sencilla. De tal forma que esto que estoy aquí enmarcando va a ser la ecuación constitutiva que rija el funcionamiento de una bobina, ¿vale? Tensión proporcional a la variación de corriente respecto al tiempo. Así que ya podemos empezar a establecer conclusiones tras ver esta ecuación de aquí, tras analizarla, ¿no? La expresión esta de que la tensión es proporcional a la derivada de la corriente respecto al tiempo. Curiosamente esta ecuación constitutiva pues se asemeja un poco a la ley de Ohm, ¿vale? La ley de Ohm, acordaros que tensión
es igual a resistencia por intensidad, es decir, la tensión es proporcional a la intensidad y la constante de proporcionalidad es la resistencia. Famosa ley de Ohm, la conocemos. Aquí, fijaros, en esta ecuación hay una proporcionalidad entre la tensión y algo parecido a la corriente, pero no exactamente la corriente, ¿vale? Sino que hay una relación proporcional con la derivada, ¿vale? Esta es la principal diferencia con la ley de Ohm, ¿que? En la ley de Ohm lo que tenemos es una proporcionalidad entre la corriente y la tensión. Sin embargo, aquí no, aquí es entre la derivada de la corriente y la propia tensión. Bueno, como digo, del análisis de esta ecuación, U igual a L por derivada de I respecto al tiempo, hay una primera valoración o conclusión que podemos sacar. Y es que si yo alimento con una corriente constante a una bobina, que lógicamente esa corriente constante pues, ha tenido que provenir de aplicar una tensión continua, no puede ser de otra manera. Bueno, pues si yo hago eso, automáticamente puedo demostrar que, claro, que la tensión que se origina en Born es L por la derivada de una constante con respecto al tiempo, y como todo el mundo sabe, por la derivada de una constante es cero. Es decir, la tensión en Born de la bobina es cero. Así que, conclusión, si alimentamos a una bobina con una fuente que no sea de alterna, ¿vale? Sino que sea continua, como, bueno, por ejemplo, podría ser una cosa tal que así, ¿vale? Una pila, una batería, ¿vale? Pues si hacemos eso, podemos comprobar cómo la tensión va a ser cero en bornes de la bobina, es decir, no hay caída de tensión, ¿vale? Puesto que no hay variación de flujo, al ser continuo, no hay variación de flujo con respecto al tiempo, pues no hay tensión E. Así que esto, pues una primera conclusión clara. Vamos a pasar ahora a una segunda conclusión, que también es bastante interesante. Y es que la corriente, si me permitís que haga este dibujito, ¿vale? La corriente que en un momento determinado yo puedo tener, fijaros, bueno, el eje X tiempo, el eje Y valores de corriente. Si en un momento determinado tengo una determinada corriente que tiene un valor y bruscamente pues decido interrumpir el circuito y la cortamos, ¿vale? De tal manera que la corriente, bueno, pues pasaba de tener un determinado valor, ahora pasa a tener un determinado, un valor cero. Podemos apreciar, podemos observar que para el instante concreto que estoy diciendo, T1, donde se produce el cambio, ¿vale? Para este la corriente tenía un valor, pasa a tener un valor 0. Ahí, fijaros, hay un cambio brusco que podemos analizar desde un punto de vista matemático. Y bueno, pues ese cambio brusco matemáticamente lo que implica es que la derivada de la corriente respecto al tiempo, bueno, pues es decir, lo que conocemos como pendiente, al ser de esa forma, pues que tiende a infinito, ¿vale? Un cambio brusco, una corriente, una derivada que tiende a infinito, ¿vale? Así que si esto lo introducimos en la ecuación de Faraday-Lenz, la ecuación constitutiva de la bobina, lo que nos dice es que la tensión es igual a L por algo que tiende a infinito, es decir, voy a tener una tensión extremadamente grande, casi infinito en bornes de la bobina, ¿vale? De alguna forma tenemos que interpretar este resultado. Lógicamente no podemos ir al extremo, sino que tenemos que entender que una bobina pues no va a permitir jamás que la variación de corriente sea tan brusca como que permita pues, tener una tensión infinita. Entonces esto se traduce de un punto de vista gráfico en que en vez de tener ese cambio tan brusco como tenemos perpendicular, por lo que tenemos algo más suave. Fijaros. La corriente pues tiene que hacer algo tal que así, ¿vale? Con una pendiente un poquito más suave. Ya no es tan abrupta, no es vertical. Con lo cual, pues fijaros, podemos entender que la bobina se comporta como una especie de elemento amortiguador de la corriente, ¿vale? Ante cambio en la corriente, pues se intenta amortiguar ese cambio, que sea un cambio gradual, suave, para que impida que la tensión se dispare y se vaya a infinito, ¿vale? Eso no impide que si existe ese cambio brusco, ¿vale? Pues bueno, la tensión que va a haber ahí, ¿verdad? Que en definitiva es la tensión que hay en borna de la bobina, ¿vale? Entre los terminales A y el terminal B. Bueno, como digo, eso no implica que esa tensión pueda ser extremadamente grande, ¿vale? Lo cual es uno de los grandes problemas de la bobina. Variaciones bruscas de la corriente en una bobina va a parecer que aparezcan sobretensiones que pueden dañar los aislamientos de la bobina.
Por otro lado, al igual que hemos hecho antes, bueno, pues también vamos a poder obtener resultados respecto de lo que es la potencia, ¿eh? Que es lo que pasa en una bobina a nivel de potencia y por supuesto también energía, ¿vale? La potencia, acordaros, siempre es el producto entre la tensión y la corriente. Esto siempre va a ser así, tengamos el elemento que tengamos. Si sustituimos ahora el valor de la tensión por lo que, digamos, conocemos ya de la bobina, que es la ley de Faraday-Lenz aplicada, pues, fijaros, nos da la L derivada de respecto al tiempo por la corriente. Así que ahí tenemos una ecuación diferencial. Lógicamente, bueno, vamos a estar interesados en conocer, por ejemplo, también lo que es el tema energético en una bobina, que no es nada más que el producto de la potencia por el tiempo. Como tenemos ecuaciones diferenciales, pues lógicamente tenemos que trabajar con un diferencial de energía como el producto de la potencia por diferencial de tiempo. Así que integramos en ambos sitios. Bueno, pues sacamos la energía entre un determinado instante, bueno, entre un intervalo 0 y t, p por diferencial de t, es decir, la integral entre 0 y t de L, por lo que hemos visto antes, diferencial de I respecto de t por I diferencial de t. Así que es una integración bastante fácil de hacer y el resultado, pues un medio de Li cuadrado. Conclusión que sacamos de aquí. La energía consumida, en este caso, bueno, incluso mejor dicho, almacenada en una bobina es proporcional a la corriente al cuadrado, siendo la constante de proporcionalidad, en este caso, pues un medio por el coeficiente de autoinducción. Interesante destacar que la energía que almacena la bobina lo hace en forma de campo magnético. Esto es interesante. Acordaros que justamente lo habíamos visto ahí, ¿vale? Cuando por la bobina circula corriente, pues produce un campo magnético. Bueno, pues ese campo magnético lleva asociada una energía, y esa energía se extrae ¿de dónde? Pues de la fuente, lógicamente. De tal manera que, como veremos más adelante, esto es algo bastante curioso, durante la mitad de un periodo, digamos, alimentamos a la bobina para generar un campo magnético y durante la otra mitad del periodo el propio campo magnético el que cede la energía a la fuente. De tal manera que lo que hay aquí hay un intercambio de energía entre cada semiciclo. Así que la bobina tiene una energía, un medio de Li cuadrado t, o Li cuadrado de t. Bien, y esta energía, como digo, va a ir y venir, va a ser intercambiada entre la bobina y la fuente y la bobina, y va a ser, digamos, algo característico en este elemento pasivo, ¿vale? Es lo que tiene realmente interés en esta bobina. Finalmente, quería hablaros, bueno, de cómo es posible obtener el parámetro L, el coeficiente de autoinducción, o, bueno, inductancia, que es el otro nombre con el que también conocemos a este parámetro. La resolución, bueno, pues digamos se obtiene a través de la ley de Faraday-Lenz, ¿vale? La volvemos a poner aquí. En este caso, variación de flujo con respecto al tiempo multiplicado por el número de espiras, porque en una bobina pues normalmente hay muchas espiras, ¿vale? De tal manera que si solo tengo una espira, pues me centro en lo que es derivada de flujo con respecto al tiempo, pero si tengo más espiras, como es el caso, tengo n, pues debo multiplicarlo, pues para que, digamos, yo pueda sacar lo que sería la tensión total que se está induciendo. Bueno, también tengo por otro lado la ley constitutiva de la bobina, así que ambas cosas permitan deducir que L es igual a N por diferencial del flujo respecto de la corriente. Si no menos, bueno, ahora mismo lo vamos a obviar, no, esto no es necesario, estamos intentando calcular el módulo, así que no pasa nada. Interesante, fijaros, flujo con respecto a corriente, ¿vale? Así que vamos a suponer que el flujo es constante, ¿vale? Para obtener, digamos, un resultado sencillo, así que flujo constante respecto a la corriente. El flujo, ya sabéis, va a variar con el tiempo, ¿vale? Pero si supongo que el flujo es constante con respecto a la corriente, pues me sale un resultado bastante facilito, y es que L vale en n, que es el número de espiras, el número de vueltas, por el flujo que tengo partido
la corriente que circula por la bobina. Así que de esta manera puedo sacar el parámetro L, la autoinducción de la bobina, como el número de espiras por el flujo partido de la corriente. Con esto ya tenemos definido, bueno, cómo es una bobina, cómo se comporta de un punto de vista matemático, de un punto de vista eléctrico, tanto en una situación de continua como en una situación de alterna. Ya estáis viendo que cuando se alimentan con continua pues no tiene mucha utilidad porque se comportan realmente como un hilo, ¿vale? La corriente circula y ya está. Pero si se le excita con otro tipo de tensión, especialmente alterna, pues fijaros, tiene una ecuación de la cual podemos, bueno, pues podemos caracterizar para de alguna manera poder emplear este elemento pasivo de una forma, bueno, que no sea útil. Bueno, y ya para terminar y por seguir viendo un poquito vídeo ilustrativo, os voy a poner aquí uno que, bueno, es interesante, en el cual se ve, bueno, una presentación bastante visual de cómo sería el principio de funcionamiento, ¿vale? Es nuestro amigo Eugene Kutoriansky, y aquí vemos cómo, bueno, tenemos una representación de una bobina y, fijaros, unas pelotitas que van por la bobina, van circulando, sería la corriente, lógicamente. Así que, bueno, pues nada, van pasando por la espira y lo que hay en el centro, esto marrón, pues sería el mártir sobre el cual está arrollada la espira y nada, pues generaría un flujo que en este caso, bueno, pues no se visualiza, pero ya lo podéis imaginar, ¿vale? Aquí, bueno, no habla de que si la corriente es constante, bueno, pues el inductor, en este caso la bobina, será feliz y no va a generar ninguna fuerza sobre las partículas que hay por ahí, ¿vale? Es decir, no hay ningún cambio de flujo, por tanto, como si fuera un cablecito, la corriente circulará y no habrá mayor historia, ¿vale? Esto para el caso de corriente continua, ¿vale? Ahora nos va a explicar un poquito qué pasa cuando, bueno, se intenta interrumpir el circuito, y bueno, pues nos lo pone en contexto. Fijaros, se ha cortado el circuito por aquí, en esta zona, y nos lo pone en contexto con respecto a lo que sería, digamos, una segunda parte del circuito, pero bueno, no vamos a entrar mucho más en detalle, esto lo veremos ya más adelante, ¿vale? Aquí tendríamos cómo la corriente seguiría circulando de forma indefinida. Claro, lo importante de este vídeo es que yo creo que es bastante ilustrativo para ver el concepto este de, digamos, de bobina, campo magnético y circulación de corriente. El último elemento pasivo que nos queda por estudiar es el condensador. Aquí lo tenemos, condensador, el cual va a ser representado habitualmente por la letra C y lo vamos a simbolizar mediante dos líneas paralelas que representan pues dos placas típicas de un condensador. Valor fijo, no pongo nada, y si pongo la flechita pues sería el valor, digamos, variable, un condensador variable. Bien, el concepto de condensador y su variable asociada capacidad, ¿vale?, que es la C que representamos aquí, va ligado justamente a la cantidad de carga eléctrica que es capaz de almacenar este elemento en sus placas, ¿vale? Estas placas que hemos dicho que están aquí. Ahora voy a hacer una representación tridimensional de lo que sería un típico condensador de placas metálicas, lógicamente, donde decimos que se acumula la carga eléctrica. Fijaros la representación, una placa a una parte del circuito, a otra parte del circuito, por aquí y por aquí. Entonces la placa que estoy pintando de azul, bueno, voy a intentar almacenar carga de un determinado signo, concretamente carga de signo positivo, y en la otra placa lo que se me va a almacenar justamente son las placas de signo opuesto, son las cargas de signo negativo. De tal manera que en medio de ambas placas lo que va a ir es un relleno, un elemento que vamos a llamar dieléctrico o aislante, cuya misión lógicamente es la de separar ambas cargas, ¿no? Esto permite generar un campo eléctrico E, ¿vale? Aquí lo tenemos, y que va, digamos, a determinar una diferencia de potencial entre la placa positiva y la placa negativa. Así que ahí va a haber una diferencia de potencial que voy a llamar incremento de V. Esto se produce de forma natural en un condensador. Entonces, como acabo de comentar, lo interesante es que un condensador es capaz de almacenar carga eléctrica,
Y fijaros, la relación que existe entre esa carga total que es capaz de almacenar y la diferencia de potencial que genera entre sus dos placas es lo que justamente vamos a llamar capacidad de un condensador. ¿Vale? A mayor cantidad de carga eléctrica, mayor capacidad del condensador. Claramente vemos que podemos tener lógicamente las unidades de este condensador, de esta capacidad, puesto que estamos dividiendo cargas que son coulombios entre diferencias de potencial que son voltios. Bueno, pues a esta relación resulta que le vamos a llamar faradio, ¿vale? Una unidad de medida que nos permite saber la capacidad que tiene un condensador. Más cosas. Al igual que sucede con la bobina, bueno, pues un condensador también tiene su propia ley constitutiva, ¿no? Que relaciona la tensión y la corriente. Y aquí, bueno, es fácil de ver como a través de la definición de la propia corriente. Ya sabemos que la corriente es la variación de carga con respecto al tiempo, ¿vale? Así que podemos sustituir lo que sería el valor de la carga por la definición que acabamos de poner de carga almacenada en un condensador, ¿vale? Así que esto lo podemos poner como el diferencial de C por U, ¿vale? Siendo U lo que es la diferencia potencial entre las bornas. Así que sacamos la constante C y nos queda pues que tenemos la derivada de la tensión con respecto a la corriente. Así que, fijaros, esta expresión la analizamos y es que obtenemos una conclusión evidente y es que es bastante parecida a la ley de la bobina, ¿vale? Pero si vamos más allá, fijaros, hacemos un análisis parecido a la bobina. Oiga, aplique usted una tensión constante y ¿qué pasa? Si ponemos una tensión continua en bornes de un condensador, claro, la derivada de algo constante, como vimos en su momento, pues esto vale cero, ¿no? Con lo cual, la corriente en este condensador vale cero. Es decir, si yo tengo un condensador al cual le aplico tensión continua y lo dejo que llegue a estado estacionario, lógicamente, bueno, pues por ese condensador no va a circular ninguna corriente, ¿vale? Esto solo va a suceder, ya os digo, si le hemos dado tiempo suficiente al condensador para que se estabilice y por tanto estamos en régimen permanente. Si estuviera en régimen transitorio, cosa que no es objeto de este curso, las cosas serían diferentes, ¿vale? Esto es importante tenerlo claro. Al igual que le pasa a la bobina también, como he dicho antes, hay una segunda conclusión, ¿vale? La derivada de U con respecto al tiempo no puedo permitir que sea infinita, ¿vale? Es decir, no se permiten, si esto fijaros el tiempo y la tensión, no se permiten cambios bruscos en la tensión, ¿vale? Antes yo no permitía aquí que hubiera un cambio brusco en la corriente, pues pasa lo mismo en la tensión, ¿vale? Fijaros, tengo una tensión que llega a un valor, luego baja, pues ahí justamente se produce un cambio brusco, pendiente infinita, vertical. Por tanto, un condensador, pues, de alguna forma, va a intentar hacer algo parecido a la bobina, es decir, va a intentar suavizar eso, ¿vale? Es decir, va a intentar suavizar, digamos, el cambio de tensión que se produce en ese momento, digamos, de cambio brusco. Esto, pues, lógicamente, va a hacer que la intensidad, bueno, ya sabéis, aquí tenemos la expresión, pues está por aquí, ¿vale? Va a permitir que sí, que tenga un valor elevado, pero no es infinito, ¿vale? Entonces, esta es una característica especial de los condensadores y es que variaciones bruscas en la tensión van a provocar que las intensidades sean elevadas, ¿vale? Así que esto tengo que tener especial cuidado, Así que, así como en la bobina una variación brusca en la intensidad provoca una tensión importante, pues en los condensadores es justamente al contrario, con la tensión y la corriente con papel intercambiado. Seguimos adelante, pasamos a hablar ahora del concepto de potencia en un condensador, ¿vale? Misma expresión de siempre, la potencia es igual a la tensión por la corriente. Ya os he dicho, he repetido muchas veces que esto siempre se va a cumplir en cualquier elemento que analicemos en ingeniería eléctrica. Así que sustituyamos por la ley constitutiva que ya conocemos de un condensador, ¿vale? Pues tensión, o en este caso, perdón, la intensidad la hemos sustituido por el valor de capacidad por la derivada de tensión con respecto al tiempo y ya tenemos la ecuación diferencial que nos va a permitir hallar la energía. Así que energía integral entre 0 y t de la potencia por diferencial de tiempo, de tal manera que, bueno,
sacamos la integral siguiente, integral entre 0 y t de c por u, diferencial de u respecto de t por diferencial de t. Pues bien, esto es igual a 1/2 de c por la tensión al cuadrado. Así que la energía que, digamos, pues tiene un condensador es 1/2 por la capacidad por la tensión al cuadrado, y de forma dual lo que sucede en una bobina, esta energía va a ser, fijaros, almacenada en el campo eléctrico que tenemos, que se genera en el propio condensador. Recordad que la placa positiva, placa negativa, da lugar a un campo eléctrico, y ese campo eléctrico es el que se encarga de almacenar esta energía de 1/2 cu cuadrado, que proviene de la fuente, lógicamente, a la cual está conectado ese condensador. Así que nada, con esto pues terminamos lo que es la parte de elementos pasivos. Ya hemos visto los tres más importantes: resistencia, bobina y condensador, y pasamos ahora a continuación a empezar a hablar ya de los elementos activos en la próxima transparencia. Una vez descritos los elementos pasivos, vamos a hablar de los otros elementos importantes dentro de los circuitos eléctricos, como son los elementos activos, también conocidos como fuentes o generadores. Para empezar a hablar de ello, vamos a empezar por los generadores de tensión. Y dentro de los generadores de tensión vamos a hablar de dos tipos. Por un lado, los generadores de tipo ideal, y por otro lado, los generadores de tipo real. Ambos los vamos a simbolizar pues de forma muy parecida, aunque lógicamente un pelín diferente. Los símbolos van a ser los siguientes. Algo tal que así, un circulito con dos barritas paralelas para indicar que tenemos un generador, en este caso de continua. También va a poder ser algo tal que así, dos barras paralelas, una más larga que la otra, para indicar que tenemos, en este caso, una batería, ¿vale? Una pila. Aunque las baterías también las podemos indicar, o lo vais a encontrar frecuentemente en la literatura, de esta manera, ¿vale? También de esta forma o de esta. Y también vamos a tener la posibilidad de dibujar lo que sería un generador de tensión alterna. Fijaros que tiene polaridad, ¿vale? Esto es importante. De forma que con estas tres simbologías, o cuatro, vamos a poder representar a los generadores. Para el caso de generadores ideales, vamos a tener lo siguiente. Supongamos que dibujamos un generador ideal de continua que está alimentando a un circuito cualquiera, por ejemplo este de aquí. Dentro de este circuito pues puede haber cualquier cosa que sean elementos pasivos, que es lo que nosotros estamos estudiando. De forma que, lo nombramos como circuito eléctrico, así en general. Fijaros que el generador va a tener una tensión V, que va a dar lugar a una circulación de corriente I. Pues bien, para este circuito ideal, lo que se va a poder observar en la gráfica que os voy a dibujar es que si en el eje X ponemos a la corriente, fijaros que es una corriente que puede depender del tiempo, y ahí tenemos la tensión, que también puede depender del tiempo de forma general. Se puede observar que la tensión U de t va a ser siempre constante independientemente de la cantidad de corriente que demanda el circuito. Es decir, la tensión entre esos dos puntos, que también es lo mismo que la tensión que hay entre los dos puntos justo a la entrada del circuito, entre esos dos puntos, lo podemos llamar, por ejemplo, pues para tenerlo claro, punto A y punto B. Pues la tensión que tenemos entre A y B, que va a dar lugar a la corriente I, si la mantengo constante y cambio parámetros del circuito eléctrico de manera que I pues, pueda ir variando, ¿vale? Acordaros la ley de Ohm, resulta que la fuente va a proporcionar una tensión que siempre va a ser la misma e independientemente de la intensidad que demanda el circuito eléctrico. Con lo cual esto genera un problema. Y es que en el caso de que la corriente tienda a ser muy grande, idealmente infinito, ¿vale? Y tendiendo a infinito, pues al final resulta que
la potencia del circuito, que va a ser igual a U por I, va a tender lógicamente también a infinito, ¿vale? Es decir, la corriente es muy grande, pues la potencia es muy grande. De forma que esto se le llama potencia o generador, digamos, ideal, porque va a generar una potencia tan grande como uno quiera, ¿vale? No tengo limitada la corriente, en este caso la fuente, que sería nuestra tensión ideal, nos puede dar una potencia tan grande como yo quiera. Lógicamente esto en la realidad pues no pasa, ¿vale? Sino que en la realidad pues nos vamos a encontrar otra cosa. Concretamente pues nos vamos a encontrar lo que es un circuito real. El circuito real por fuera pues aparentemente está formado pues también por una fuente que alimenta a un circuito, de manera que también va a venir una cantidad de corriente I, pero a diferencia del ideal, ahora, bueno, resulta que la corriente ya no va a ser una línea recta, sino que va a tener una ligera pendiente. Va a ir cayendo, va a ir bajando. Es decir, si la tensión está en el eje Y, la corriente está en el eje X, para unas determinadas condiciones de baja corriente, la tensión ya vemos que es una concreta, pero conforme yo voy pidiendo más corriente, cada vez más corriente, bueno, la tensión baja, ya vais viendo que el valor de la tensión baja. De forma que puedo decir que la potencia, que es igual, como hemos visto anteriormente, a tensión por intensidad, pues está acotada, ¿vale? Va a ser menor que un determinado valor epsilon arbitrario que yo puedo establecer, pero este epsilon ya no va a dar lugar a que la potencia valga infinito. ¿Y cómo hago yo para conseguir este efecto? Bueno, pues lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Fijaros, lo que vamos a hacer es que en serie con la fuente yo voy a añadir una resistencia que voy a llamar Rint. Y esta resistencia va a ser la que me va a permitir que se produzca una caída de tensión que voy a llamar incremento de Vint. De manera que no toda la tensión, digamos, que tenemos en la fuente, que es la que hay entre estos dos puntos, va a estar disponible para el circuito en estos dos puntos que habíamos llamado A y B. Esta es un poco la idea. Si lo vemos detalladamente en este circuito que estoy dibujando, volvemos a pintar nuestra fuente ideal y ahora sí que añadimos nuestra resistencia interna. Tenemos nuestros puntos A y B, de forma que si yo miro al circuito equivalente desde la derecha, desde el punto de vista del circuito eléctrico, ¿vale? Imaginaros, me he puesto en el lugar del circuito eléctrico y estoy mirando qué es lo que tengo ahí. Bueno, pues lo que estoy remarcando con rojo sería lo que denomino como fuente real de tensión, ¿vale? Tiene una determinada tensión debido a un circuito, a una fuente ideal, y tiene también una resistencia interna que llamo R. De tal manera que a ese conjunto le voy a llamar, como digo, fuente real de tensión. Bien, si yo conecto a ese circuito, a esta fuente real de tensión, una determinada carga cualquiera, ¿vale? Lo estoy pintando aquí en azul, pues lógicamente va a circular una corriente. Bueno, aquí hago un poco de zoom para que se vea mejor. Va a terminar o va a circular una determinada corriente I, ¿de acuerdo? Esta cajita, ya os digo, puede ser una impedancia cualquiera, puede ser pues tan simple como una resistencia, llamémosla R sub L. Esa R sub L, bueno, pues se va a poder, digamos, hacer todo lo pequeña que uno quiera, por ejemplo, que valga 0, de tal forma que voy a poder calcular la intensidad como V partido de R. Si R es muy pequeña, efectivamente, en este caso la intensidad va a ser extremadamente grande, ¿vale? Si esa intensidad es muy grande, porque esa R la estoy haciendo 0, resulta que en este tramo, en el que acabo de señalar, se va a producir una caída de tensión, ¿de acuerdo? En la R se va a producir una caída de tensión, justo aquí en esta R. Con lo cual, fijaros, esa caída de tensión va a provocar que la tensión disponible entre A y B cada vez sea menor.
¿vale? Esta es un poco la idea. Yo tengo una tensión disponible que me la da V, de manera que esa V va a ir, digamos, cayendo en R hasta dar la VAB, que es la que ve la carga RL. De forma que llegará un momento en el que la caída será tal, que la tensión VAB será tan pequeña, pues que la carga que hay ahí puesta pues simplemente no funcionará, ¿vale? Porque el nivel de tensión será tan bajo que no arrancará. Pues bien, igual que hay fuentes de tensión real, resulta que también nos vamos a encontrar pues fuentes de corriente. Así que vamos a hablar ahora de las fuentes de corriente, que por supuesto las vamos a tener de tipo ideal y también las vamos a tener de tipo real, ¿vale? ¿Qué entendemos por un generador de corriente? Pues un generador de corriente es un elemento que lo vamos a simbolizar mediante este símbolo de aquí, que sería un circulito y una flechita dentro para indicar el sentido de la corriente, ¿vale? Que tiene sus dos terminales A y B, y bueno, un valor I. Y bueno, con este simbolillo lo que queremos indicar es que desde B hasta A va a circular una corriente I independientemente de lo que yo conecte entre A y B. Ponga lo que ponga, pues por ese camino siempre circulará la corriente I. Pase lo que pase entre A y B. Y esto es una fuente pues, ideal, que como digo, tiene sus aplicaciones para modelar cosas, sobre todo en el mundo de la fotovoltaica, para modelar células eléctricas, bueno, electrónica o lo que sea, ¿no? Pero bueno, a diferencia de la fuente de tensión, que sabemos todos que la podemos construir con una espira que da vuelta en el seno de un campo magnético, y bueno, y ya te digo, tenemos la tensión. Aquí realmente no hay un modelo tan directo y tan fácil, pero sí que la usamos para modelar ciertos fenómenos físicos y por tanto es necesario verla y estudiarla bien. Bien, la fuente de corriente ideal, cuando la colocamos en un circuito eléctrico, va a ser algo tal que así. La dibujamos y la conectamos a nuestro circuito eléctrico. Tendrá un valor I, tendrá sus terminales A y B, de forma que va a estar circulando dicha corriente I, ¿vale? Esto, bueno, igual que antes, un circuito eléctrico cualquiera. De tal forma que volvemos a visualizar lo que sucede para una fuente ideal. Volvemos a poner en el eje X a la corriente y en el eje Y a la tensión. Recordad que UDT no es nada más que la tensión que hay entre A y B. Bueno, pues vamos a notar cómo en una fuente de corriente ideal, sucede lo siguiente. Fijaros, una línea vertical. Es decir, independientemente de cómo sea el circuito eléctrico, la corriente que va a dar la fuente siempre es la misma. Fijaros que siempre tiene el mismo valor, independientemente del nivel de tensión que haya entre A y B. El circuito eléctrico podrá cambiar, va a variar sus parámetros, de manera que habrá una resistencia mayor, menor, lo que sea. En definitiva, cambiará y la tensión entre A y B cambiará, por hacerse más grande, por hacerse más pequeña, pero la intensidad nunca cambiará. Esto es lo que caracteriza a una fuente ideal de corriente. De forma similar a lo que sucedía en la fuente de tensión, si volvemos a multiplicar U por I para sacar la potencia, puesto que la U no está acotada y la U es constante, pues lógicamente podemos tener una potencia tan grande como queramos, idealmente hasta infinito. De esta manera, una fuente ideal se caracteriza por esta característica de poder dar una potencia infinita. Lógicamente en el mundo real pues esto no sucede, no se encuentra uno de estas cosas. Y lo que sucede en el mundo real, pues cuando el circuito empieza a demandar corriente, empieza a demandar potencia, ¿vale? Si volvemos a dibujar la misma gráfica, pues ya no tenemos una línea vertical, sino que lo que nos vamos a encontrar va a ser una línea como esta, donde, fijaros, ya no tenemos una corriente constante. Yo, parto de una corriente inicial, la que sea, para una tensión reducida, y conforme voy teniendo más tensión, la corriente se va reduciendo. La corriente cada vez se va haciendo más pequeña. Bueno, voy a cambiar un poquito el grosor de la línea para que no sea igual. Vale, la corriente se va haciendo más pequeña, de forma que llega un momento en el que, llegado a esa zona de ahí que estoy marcando,
bueno, pues ya no podré suministrar la corriente necesaria y el circuito pues se me parará, no funcionará o lo que sea. Algo equivalente a lo que hemos visto anteriormente con la fuente ideal de tensión. Y con el circuito, con el circuito real de tensión. ¿Cómo vamos a simbolizar esto? Pues fijaros, lo vamos a hacer de forma equivalente a lo que hacíamos con la fuente de tensión, ¿vale? Así que ponemos una fuente de corriente ideal, que es de lo que partimos, y en este caso la vamos a poner en paralelo con una resistencia. Ahí tenemos los dos terminales A y B. Aquí tenemos la corriente de la fuente ideal y una resistencia R. De manera que ahí colocaríamos lo que es el circuito eléctrico, ¿vale? Que venimos usando durante todo el rato. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues fijaros. La corriente que vamos a suministrar al circuito, que la estoy simbolizando, ¿vale? Esa va a estar compuesta por la que viene de la fuente I más la que se va por la resistencia, ¿vale? Que es la intensidad paralela I sub R. Si aplicamos una de las leyes que veremos en su momento, la ley de Kirchhoff, vamos a entender que I, que es I sub C, la que va al circuito, es la I de la fuente ideal más la I que se va por la resistencia. Esto es algo que ya digo, comprobaremos más adelante. ¿Qué pasa si ahora, pues subimos la tensión que hay entre A y B, ¿vale? El circuito pues cambia su característica y me pide más tensión. Bueno, esto automáticamente la tensión de la R sube, por tanto, según la ley de Ohm, acordaros, ¿vale? La ley de Ohm, que está por ahí, ya la hemos visto un poco, que dice que la intensidad es igual a la tensión partido de la resistencia. Si estoy haciendo la V más grande, pues automáticamente quiere decir que para una R determinada fija, que es la que tengo ahí, pues la intensidad se tiene que hacer más grande. Es decir, I sub R se va a empezar a hacer más grande. Con lo cual, esto me va a permitir decir que la intensidad I sub C, que es la que va al circuito, cada vez debe ser más pequeño, puesto que de la intensidad que yo parto, que es la que, digamos, me da el generador, resulta que cada vez más se me viene por la rama paralela, se me viene por la R y por tanto menos por el circuito. De forma que si la tensión es muy grande entre A y B, ya casi toda se me va a ir por R, no se me va a ir absolutamente nada para el circuito eléctrico. Así que esto sería el modelo pues, de una fuente real de corriente, como las que vamos a usar en este curso pues, para modelar circuito eléctrico.